Astache, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, Óscar Zavala, subdirector general jurídico, y Heriberto Montes, gerente de aguas superficiales. Y nos van a platicar sobre lo que hemos estado hablando en los últimos días, sobre las concesiones de agua, lo que han encontrado. Y al cierre de la conferencia, como siempre, el detector de mentiras. Vamos, Efraín. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a informar sobre los avances de este programa de ordenamiento de concesiones de agua que se está realizando en el país. Como ustedes saben, es uno de los 100 compromisos que realizó nuestra presidenta. Recordar que durante el periodo neoliberal se impulsó en nuestro país un programa para llevar a cabo, se impulsó un modelo para concesionar nuestras aguas nacionales y para darle al agua un carácter de mercancía. Y esto ha generado toda una serie de afectaciones, entre las que se encuentra el acaparamiento, el sobreconcesionamiento, un deterioro importante de la infraestructura. Y quizá uno de los más sentidos es el que tiene que ver con una distribución desigual del agua en nuestro país. Aparte de las obras estratégicas que estamos realizando de agua potable, de las obras que estamos realizando para la tecnificación, uno de los elementos centrales del plan es el impulsar este proceso de ordenamiento, que tiene también que ver con un cambio de visión, con que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano y como un bien estratégico de la nación. Y es por ello que hemos emprendido toda una serie de acciones. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son estas acciones? En primer lugar, la revisión de todos los títulos de concesión que se tienen en el país. Estamos hablando de un poco más de 536,000 títulos. A partir de esta revisión se está llevando también un programa de inspecciones, y aquí también recordar que los ciudadanos están jugando un gran papel porque nos están ayudando a denunciar el uso irregular del agua en algunos casos. Esto nos va a llevar a la construcción de un nuevo registro de las aguas nacionales que tenga datos pues con bastante confiabilidad. Estamos trabajando también en la construcción de una ventanilla única que ya se encuentra en operación. En un momento más Mauricio nos va a dar cuenta de estos avances que tienen que ver con la digitalización de todos los trámites, también con una simplificación para que sea cada vez más sencillo, que nos ayude a reducir los tiempos y también a combatir posibles actos de corrupción. En cuanto al decreto de facilidades que anunciamos hace algunos días y que va a quedar publicado este mismo mes, es un elemento muy importante porque tiene la finalidad de regularizar títulos de concesión que se encuentran vencidos. Esto va a ayudar sobre todo a pequeños y medianos productores agrícolas que en primer lugar van a tener la certeza jurídica de sus aprovechamientos y con ello van a poder acceder a créditos, van a poder acceder a subsidios y también van a poder acceder a programas. Otra parte muy importante es la que tiene que ver con la propuesta de reformas legislativas. Por un lado, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que nos va a permitir fortalecer las facultades de la Autoridad del Agua para generar una mejor rectoría del Estado, y por otro lado la expedición de una ley general que tiene que ver sobre todo con reglamentar el derecho humano al agua. Y finalmente el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que se firmó el pasado noviembre y en el que participaron gobiernos, participaron académicos, participaron empresas y también participaron productores agrícolas y pecuarios. Y aquí aprovechar para, en el caso de estos últimos dos, pues reconocer la gran disposición que se ha tenido para devolver de manera voluntaria a las aguas nacionales esta agua que no se está utilizando y que tenían concesionada. Con estas acciones
hemos logrado desprivatizar más de 4,000 millones de metros cúbicos. Esto es equivalente al suministro durante 4 años de agua para la Ciudad de México. Y también hemos logrado tener un resultado muy importante en materia de recaudación. Este proceso de ordenamiento ha generado que algunas personas que estaban realizando el uso de aprovechamientos y que no estaban pagando por el servicio, ahora se puedan regularizar y empiecen a pagar. En un momento más, Mauricio nos va a dar cuenta de estos avances de manera más detallada. Es cuanto, presidente. Con su permiso, presidenta, director, muy buenos días a todas y a todos. Es importante, pasamos a la siguiente lámina, por favor, dar un breve contexto, ¿no? Ya lo refería hace unos días aquí la presidenta, en el sentido de cuando llegamos en este gobierno, ¿qué encontramos en Conagua en lo relativo a las concesiones? Encontramos 3 bases de datos que eran incompatibles entre sí, con registros duplicados, datos incompletos y consecuentemente no podía darse un seguimiento a los trámites que estaban en Conagua. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Pues un rezago sustantivo. Cuando llegamos había 145,000 trámites rezagados. Hemos ido avanzando, más adelante vamos a dar cuenta de ello. Y también otra consecuencia fue que tenemos un registro poco confiable en los datos ahí asentados. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿A qué nos obligó el haber encontrado estas inconsistencias? A lo que nos obligó es hacer una revisión puntual de cada uno de los 536,000 títulos que tenemos en Conagua. De esos 536,000 títulos, hoy hemos revisado 482,000 y que representa un 90% de avance. En esa revisión encontramos 58,938 inconsistencias. ¿Cuáles son las incidencias más recurrentes que encontramos? Títulos sin una certeza en la fecha de vigencia, presunta falsificación o duplicidad de títulos, un uso diferente al que el título fue concesionado y coordenadas de ubicación que son erróneas o que no corresponden con el lugar en donde se expidió el título. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. A ver, aquí tenemos un primer ejemplo. Tenemos títulos que tienen inconsistencia en su ubicación. Todos los títulos tienen coordenadas asentadas de dónde está el aprovechamiento. Sin embargo, encontramos en 18,000 casos que esa coordenada no se corresponde con el municipio. Encontramos coordenadas en el mar, encontramos coordenadas en otros estados, en otros países. El ejemplo que ponemos ahorita en pantalla es muy elocuente. Se trata de un aprovechamiento que está en Oaxaca, en un municipio de Oaxaca, y las coordenadas nos llevan a las costas de Tailandia, ¿no? Es un ejemplo muy elocuente de lo que pasa en los datos que estaban registrados en nuestro registro. Pasamos a la siguiente, por favor. También tenemos concesiones que tienen el registro de uso público urbano y son utilizadas por particulares, es decir, el uso urbano se les da a los municipios para que puedan dotar de agua a la población y tenemos títulos en donde están registrados particulares. ¿Qué hicimos en ese caso? Fuimos a checar, hicimos la inspección y se trata efectivamente de particulares y tenemos que ver qué está pasando ahí. Ya hicimos la revisión, en algunos casos estamos corrigiendo solo el título, en otros casos estamos investigando de qué se trata. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, están los títulos de uso agrícola, donde es muy importante porque son títulos que se les está dando otro uso. ¿Por qué tiene especial relevancia este tema? Los títulos de carácter agrícola no pagan agua, no pagan. ¿Por qué? Porque se produce alimento. Sin embargo, lo que encontramos en nuestra revisión es que títulos que están identificados como agrícolas hoy son complejos industriales, balnearios, club de golf, y también está el tema de la venta de pipas. Es importante señalar este tema de la venta de pipas porque lo que hemos encontrado es que hay aprovechamientos, algunos aprovechamientos que surten hasta 200 pipas al día. Y si lo relacionamos con cuánto cuesta cada pipa, estamos hablando de 2,000 a 3,000 pesos. Pasamos a la siguiente, por favor.
Bueno, tenemos otra circunstancia, es la falta de certeza en la fecha de vencimiento de los títulos. ¿Qué sucede? Tenemos títulos que su vigencia empieza al día siguiente de que fueron notificados. Sin embargo, no hay constancia ni en el expediente ni en el respaldo que tiene el título de cuándo se notificó. En estos 29,000 casos estamos revisando, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, en la parte baja dice, el título tendrá vigencia a partir del día siguiente de su notificación. Y regularmente los títulos llevan una cédula de notificación como la que está del lado derecho. Sin embargo, en el caso de 29,000 títulos, no tienen esa notificación, lo que nos lleva a revisar, primero, si se trata de una mala integración del expediente y en segundo término, si no es así, pues deslindar responsabilidades. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos el caso de títulos. En esta revisión que pudimos encontrar, un mismo número de título tenía 2 usuarios. Ahí podemos ver el caso. Son 2 usuarios que tienen el mismo título, están en municipios distintos, pero podemos identificar cuál es el falso porque no tiene la cadena de custodia en la parte baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se han falsificado títulos. ¿En dónde se falsifican títulos? Específicamente en los lugares donde los acuíferos son deficitarios, es decir, donde no hay agua, ¿no? Ahí es donde más encontramos este tipo de casos. Se repiten en el centro y en el norte del país. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, todo esto ha derivado en un programa de inspecciones que tiene dos detonantes naturales. Una, estas inconsistencias que hemos encontrado. En estas inconsistencias, como decíamos, todo lo que hemos relatado, pues detona que nosotros vayamos a hacer visitas de verificación o inspecciones. Y por el otro lado, a partir de esta administración, abrimos un portal de denuncias, un portal en el que los ciudadanos nos alertan sobre dónde están vendiendo el agua de manera irregular, dónde hay aprovechamientos de carácter irregular, dónde se extrae el agua sin que tengan una concesión. Ahí está la dirección y aprovecho para invitar a la ciudadanía en general a que denuncien, a que utilicen el portal. Es un mecanismo muy sencillo, nada más tienen que seguir una serie de pasos, 4 o 5 pasos y presentan su denuncia. Bueno, en esas hemos realizado en este periodo 3,912 visitas, 490 clausuras. En el video que está corriendo se pueden ver las diferentes clausuras que se han efectuado. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí es muy importante diferenciar y sobre todo por lo que se ha venido comentando en esta semana. Una cosa es el uso irregular de un título, una cosa es desvirtuar un título y otra cosa es el robo o el despojo de agua. ¿Qué quiere decir eso? El robo y el despojo de agua se da cuando se extrae sin tener ningún título agua, cuando se hacen pozos clandestinos. Y en ese sentido, eso ya, digamos, es un delito y vamos a ver un video para que ustedes vean y para que podamos dejar claro cómo está. 2 ejemplos que sucedieron en Puebla. Vamos a dejar el audio original. Aquí vamos a entrar donde tenían el pozo clandestino. En esta abertura ponían una tapa para cubrir. Sistema de electricidad para la bomba. El foso. Bueno, ahí se puede ver cómo ya se cegó el pozo, ¿no? Vamos a ver el otro ejemplo, es igual en Tehuacán, Puebla. Igual se trata de un pozo ilegal. No se trata, no son las grandes construcciones, nada, pero de aquí se surten hasta 200 y 300 pipas, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo es cegar el aprovechamiento con personal de Conagua. Ahí está cegado el pozo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno,
¿Cuáles son las acciones complementarias a toda esta revisión que estamos haciendo y concretamente al ordenamiento de concesiones? Como ya se refirió, como ya lo mencionó el director, está el decreto de facilidades. Es importante mencionar que está por publicarse, en la primera semana de octubre estará publicado el decreto. También es importante anunciar que derivado de las mesas de trabajo que tenemos con SADER, se utilizarán los CADER para poder atender las solicitudes, lo cual amplía el espectro de atención hacia los pequeños y medianos usuarios. En el tema de la ventanilla digital única para la atención de trámites, actualmente ya se pueden hacer 5 trámites. Para el mes de octubre vamos a incorporar 4 trámites más y en enero el 100% de trámites se harán a partir de una nueva plataforma, a partir de la ventanilla, y con eso daremos un paso muy importante en la atención de trámites. Está el tema que ya comentó el señor director, que tiene que ver con las propuestas de reformas legislativas, es la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la propuesta de la Ley General para reglamentar el artículo 4 de la Constitución. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, dos aspectos muy importantes que derivan de este ordenamiento de concesiones. Primero, se ha reflejado un incremento en la recaudación, comparado el mes de agosto de 2024 con 2025, tenemos un incremento de 2.938 millones, es decir, un 15%, y aprovecho el espacio para llamar a todos los usuarios que tienen deudas con Conagua para que paguen, ¿no? Para que acudan a pagar, es el momento para hacerlo. Pasamos a la siguiente. Bueno, otro tema muy importante que ya mencionó también el director, pero que aquí lo podemos ver reflejado, es la recuperación de volúmenes. Hemos recuperado 4.475 millones de metros cúbicos, derivado del acuerdo nacional, también del ordenamiento de concesiones, de sanciones administrativas y de la renuncia voluntaria que han presentado los usuarios. ¿Sería cuánto, Presidenta? ¿Por qué no explicas la ley, lo principal de la ley? Con su permiso. Sí, efectivamente, la ley que vamos a presentar en los próximos días, las 2 iniciativas de reforma, una tiene que ver con el artículo 4 constitucional, que es garantizar el derecho humano al agua, y es reglamentaria, que es la ley general, y también tiene como finalidad establecer las competencias entre los distintos niveles de gobierno. Y por lo que tiene que ver a la Ley de Aguas Nacionales, las posibles reformas que vamos a someter a consideración del Poder Legislativo, primero decir que devienen de un amplio, digamos, de una amplia consulta. Se realizaron 13 foros al inicio de la administración, en el que se invitó a participar a los sectores productivos, a los sectores sociales y también al sector de gobierno. Esta tiene como objetivo principal fortalecer a la autoridad del agua y se establecen algunos cambios muy relevantes. Por ejemplo, se regula todo el esquema de transmisiones para que no se tenga tratos entre particulares, sino que sea la autoridad la que rija este proceso de transiciones en el país, es decir, que no se den intercambios de manera entre particulares. Otro elemento muy importante es el que tiene… Bueno, ese es un tema muy importante. Miren, ¿qué es lo que ocurre regularmente? Actualmente la ley permite un esquema de transmisiones entre particulares en donde prácticamente pueden vender sus títulos de concesión de una a otra persona solamente dándole aviso a la autoridad del agua. Y esto de manera conjunta con un proceso de sobreconcesionamiento que se dio en varias regiones del país, lo que ha generado es un mercado negro del agua. En algunas regiones que se encuentran sobreconcesionadas, si algún usuario que quiere emprender algún proyecto o simplemente necesita agua para el consumo humano acude a la Comisión Nacional del Agua, se le tiene que responder que no se tiene disponibilidad. Y entonces lo que ocurre es que tiene que acudir con un particular
que lo que le realiza es un título, la venta de un título de concesión para que pueda desarrollar sus actividades. Entonces, parte de lo que se pretende normar es acabar con este mercado negro y que esta agua que no se está utilizando regrese al dominio de la nación para que sea la nación la que determine la viabilidad de otorgar estos títulos. Entonces, ese es un elemento muy importante. El otro es el que tiene que ver con un nuevo capítulo de delitos hídricos, en estos casos como los que mostramos, en donde las penas que se tienen actualmente, las sanciones, no inhiben las conductas. Lo que ocurre regularmente es que se clausura un espacio o se retira cierta infraestructura y con el paso del tiempo se pagan las sanciones porque es muy económico y se vuelven a instalar estos negocios que lo que generan es un abuso en la extracción del agua para realizar, digamos, una venta de este servicio. Entonces, vamos a regular eso para que se puedan incrementar las sanciones, que se puedan incrementar las penas, incluso llegar en algunos casos hasta la extinción de dominio, cuando en estos casos se tenga conocimiento de actos que tienen reincidencias en la comisión de estos delitos. Entonces, son algunos de los elementos que vamos a tomar en cuenta en esta nueva ley, entre otros. El lunes, en el periodo de Salinas, en pleno periodo neoliberal o del inicio del periodo neoliberal, se cambia la ley de aguas para que se pueda transmitir los derechos del agua entre privados. Hay casos, por ejemplo, de quien tiene una concesión de agua para riego, que no le paga nada a la Conagua, al Estado mexicano, no la usa en cierto tiempo y la vende a otro particular. O hay casos en donde se hizo una transmisión, de un título de concesión a otro, solamente avisándole a la autoridad. La propuesta en la ley, ya no usas tu concesión, se la tienes que regresar necesariamente al Estado. Y el Estado es quien puede concesionar nuevamente esa agua. Ya no hay transmisión entre particulares. Entonces es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía cuando es un recurso escaso en la mayoría del país, y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares. Ese es quizá el más importante o el más importante de las modificaciones a la ley, y el otro pues ya son las sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el caso de cambio de uso en las concesiones que se tienen. Entonces, esas dos son muy importantes y el lunes se estaría entregando las dos. Hay una ley general que tiene que entregarse y la otra es la ley de aguas nacionales, que tendría esta modificación de manera muy importante. Ese es sobre el tema. A ver, la compañera sobre el tema. Ahí atrás. Presidenta, ella y luego la compañera que está aquí. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso.